Saludos compañeros internautas, con ustedes RVA. Y bueno, se acabó la vacación. He andado turisteando por doquier, ahí disfrutando de muchos lugares que no conocía y pues aprovechamos estas vacaciones para conocer. Bueno, la cosa es que estaba revisando por ahí algunas cuestiones, una sobre que al parecer no he hecho comentarios o videos sobre esta campaña mediática que tiene la comunidad internacional con los derechos humanos, que aquí es una dictadura y un montón de estupideces ahí que no tienen ninguna evidencia. Y pues parece ser que el centro de acopio de todas estas ONGs y medios de comunicación es el Faro, siempre el único medio centralizado que maneja toda esta temática es el Faro, y de ahí pues se extienden todos los demás a replicar lo mismo. Entonces no he hablado de eso porque necesito tranquilizarme un poco, porque sí molesta mucho ver aquí hay que ser un poco firmes y categóricos en esto, de que hay un montón de hijos de puta, mierda, de lo peor, que se ponen a estar hablando puras pendejadas y sin ninguna evidencia. Hay un montón de youtubers ahí que se ponen a estar opinando y siempre el mismo discursito. El Departamento de Estado dice tal cosa así, pero ese informe se basa en las noticias del Faro, o sea, y ellos mismos lo dicen. Y ahí es donde uno se da cuenta que ni siquiera leen, o sea, no hay gente que investiga. Entonces dicen, estar ahí en lo mismo, pero más adelante, porque me puedo meter en problemas y, digamos, a señalar directamente a personas, y pues uno no controlarse expresa un insulto, pues hoy les ha agarrado la cuestión de estar demandando. Entonces, para evitar eso, mejor tranquilizarse un poco. Afortunadamente ya hay personeros que están cambiando de opinión, afortunadamente. Y pues eso para mí son buenas noticias. Eso hace que uno diga, bueno, hay esperanza de que algunos efectivamente han sido engañados y han dicho, bueno, ya investigamos esto, ya fuimos a corroborar El Salvador cómo está la cosa y resulta que no es lo que nos dicen. Y lo gracioso es que esta gentuza del Faro sale a atacar a la gente que cambia de opinión o que expresa cosas positivas del país. Es gente antipatriótica, escoria de la peor clase. En fin, lo otro es los consejos de siempre, ¿verdad? Abandonar religiones y perteneces a una de ellas. Nada menos estuve debatiendo bueno, no debatiendo, charlando. Y me he dado cuenta que algunos sí definitivamente están un poco locos con esto. Porque me dicen, por ejemplo, un argumento era, ¿cómo explicas a gente que ha salido de la droga por medio de una iglesia? Eso es porque Dios así lo solicitó. No, amigo, no es Dios. Es decir, si tú pones el hecho de llevar un programa que debes de cumplir para dejar la adicción y a la par tienes que orar, entonces tú dices, esas dos cosas en conjunto es lo que funciona. No. Si tú quitas la oración y dejas que la persona siga su proceso o que siga al pie de la letra las recomendaciones que le hacen, va a salir de la adicción. Pero en cambio, si lo pones solo a orar, no va a salir, va a volver a caer. Entonces no es una buena evidencia eso de que si alguien deja la adicción, pues significa que Dios existe. Y aparte de, yo siempre hago la misma pregunta: ¿y cómo sabes que es un Dios? Siempre es lo mismo, nunca me responde. Es que yo así lo siento, sí, pero ¿cómo? Y si otros sienten que no es así, que son otros dioses. Es decir, es una cosa bien curiosa. Y son gente que dice que tiene un nivel de espiritualidad elevado. Sepa San Pedro, y aquí estoy haciendo parodia de los mismos santos. Sepa por qué dicen que tienen una espiritualidad altísima. De hecho, me estaba diciendo alguien que Dios te enseña el camino y que ese camino, si tú no lo sigues, te pasan cosas. Por eso es que a la gente le pasan cosas malas, porque no siguen el camino de Dios. Y uno dice, bueno, digo, ¿cuál es el camino de Dios? ¿Y a qué te refieres con cosas malas? Por ejemplo, un accidente, una enfermedad. Dios te dice que te alimentes bien, que hagas lo bueno y así no te va a pasar nada malo. El problema es que la evidencia, y que abunda, dice lo contrario. Y le puse yo unos ejemplos. Aquí una de las tragedias más horribles de las que he visto era de un bus creo que era de la iglesia Elín, que regresaba
del culto y los agarró una tormenta, se rebalsó el río Acelguate y se los llevó. Hay un video por ahí que no se ve muy bien, pero horrible. Ahí murieron hombres, mujeres y niños. Entonces yo le decía a esta persona, o sea, ¿cómo explica eso? Ellos no venían de hacer nada malo. ¿Cómo puede ser de que les haya pasado semejante cosa? Primero, la respuesta típica es que las cosas de Dios no se pueden saber. Bueno, entonces no andes afirmando, le digo yo. No andes afirmando que Dios te muestra el camino y que ese es el que debe recorrer. Pero imagínate, estas personas venían de la iglesia, supongo yo que estaban intentando llevar el camino y mira lo que les pasó. Entonces me dice, no, pero es que acuérdate también que esa era una iglesia falsa. Entonces ya no es solamente creer en Dios, sino que también pertenecer a una religión. Pero te digo yo que mi consejo es que abandones estas religiones absurdas, porque si haces el más mínimo análisis, pues no lo soporta. Es una cuestión bastante estúpida las cosas que expresan o que manifiestan y no aguanta el análisis. Entonces, siguiendo con el debate, me dice de que porque son religiones falsas. Entonces me está diciendo que porque estaban en la religión incorrecta, Dios dijo eso está mal y fueron asesinados. No, yo no estoy diciendo. ¿Y entonces qué estás diciendo? Pues, o sea, ¿por qué les pasó eso? No, pues sí, es que no se sabe. Vaya, yo no sé si esta muchacha que andaba surfeando, disfrutando porque pertenecía al equipo o estaba en un torneo, no sé qué era, le cayó un rayo y murió. O unos alumnos que fueron al balneario Los Chorros, un viento fuerte llegó, botó un árbol y le cayó a un niño encima y lo mató. O sea, no me puedes decir que el niño no seguía los preceptos o no seguía el buen camino. Entonces es una cantidad de evidencia que hay que nos indica lo siguiente, y es una prueba más allá de toda duda razonable de que no hay ningún Dios detrás de eso. Simplemente la naturaleza funciona como funciona, y cuando el árbol se dio, por ejemplo en el caso de este balneario Los Chorros donde murió un niño, el árbol se dio, cayó y no anda viendo si va a caer encima de un animal, si va a caer encima de nadie o si va a caer encima de alguien. O sea, simplemente pasa. Pasa porque no hay nadie atrás controlándolo. No hay nadie. Entonces es un argumento tan ridículo eso de que Dios te dice tal cosa y si tú haces lo contrario pero eso te va mal. Es absurdo. Los pastores se están engañando. No es cierto. Es mentira. De verdad. Analízalo y te darás cuenta de que te están engañando. Bueno. ¿Qué otra cosa había? No recuerdo. Lo del país. Y lo más importante, que eso sí lo estuve viendo por ahí, era de esto del caso, el caso de Beatriz. Y al parecer ya salió Agustín Laje y varios ahí a hablar de estupideces que no son ciertas, a tergiversar, y dicen que los otros están tergiversando. Y es bien curioso porque en este tema yo sí me pongo en contra de lo que es el gobierno y el partido. Es decir, no comparto su opinión, no es que esté en contra. Siempre tiene mi apoyo, por ejemplo el presidente Bukele tiene todo mi apoyo. Pero en este tema yo me he fijado que esta gente, no digo el presidente, porque no sé su opinión, no he visto que lo exprese, pero muchos youtubers que yo sigo, por ejemplo 5TV, Differ y varios disque intelectuales se ponen bastante idiotas con este tema, y lo digo sin ánimo de ofender, porque lo digo idiotas porque yo digo, si a ti te ponen evidencia clara, contundente, irrefutable de las cosas, y tú aún así te haces el estúpido y no quieres enfrentar el hecho, entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, criticamos a otros que hacen lo mismo, por ejemplo la oposición, que se pone a estar negando los resultados de seguridad, simplemente dicen que no es cierto, que no sé qué, o toda esta campaña internacional del pacto sin pruebas de nada, o sea, no muestran nada más que el Departamento de Estado dice, y todos sabemos de dónde viene ese informe. Pero en fin, el punto es este. Y de hecho tuve un debate también con alguien en la realidad, o sea, entre personas. Yo le decía, mira, ¿por qué te pones imbécil? ¿Por qué te pones pendejo así? Porque llega un punto en que molesta. A ver, hay una cuestión, eso es con los Provida, los asquerosos Provida, pero me saltó un rayito de esperanza porque increíblemente habían Provida que estaba de acuerdo
en que hubiese aprobar el aborto con ciertas causales. Y yo me quedé sorprendido. Bueno, dije yo, por lo menos hay alguien que es pro vida, pero que ya entendió el asunto. El caso de Beatriz era que ella había quedado embarazada porque tenía lupus, y aparte de eso, pues el bebé no iba a soportar, no iba a vivir fuera del útero, así de simple. Venía sin cerebro, no me acuerdo cómo se le dice, el nombre técnico que tiene a nivel médico. Pero la cuestión es que el embarazo tenía que ser interrumpido para no poner en peligro la vida de la mujer. Hay otra cuestión médica que se llama embarazo ectópico, que parece ser que muchos pro vida no saben que eso existe. Y este idiota con el que estuve hablando se atrevió a negarlo. Me dijo, eso lo dicen los médicos para aprobar el aborto, porque eso no es cierto. O sea, el médico puede diagnosticar enfermedades, puede tratar, pero cuando se trata de eso, el médico lo hace a conveniencia a todos. Porque eso fue un dictamen unánime en lo de Beatriz, que efectivamente el embarazo no era posible, pues. Otra prueba de que Dios no existe. O sea, hay gente que dice, no, es que el pecado fue el que se dan esos embarazos por el pecado y no sé qué. No, amigos, la naturaleza funciona como funciona, y a veces, así como hemos visto que aparecen niños con, qué sé yo, 2 cabezas, 4 riñones, o un riñón, o sin brazos. Es una cuestión genética, es simple, no hay ningún Dios atrás manipulando las cosas, entiéndelo. Pero al margen de eso, el asunto es que el caso de Beatriz fue de que ella médicamente tenía todas las pruebas de que el embarazo tenía que ser interrumpido, y la gente lo empezó a tomar de como, no, lo que pasa es que quieren abrir la puerta para el aborto y que no sé qué. Entonces uno dice, o sea, el médico no tiene razón entonces. Todos los médicos son idiotas, así, no saben. A pesar de que se muestran resonancias, se muestra una pila de evidencia que indica que efectivamente ese feto ya no va a vivir fuera del útero. Dicen que no, que tiene que seguir hasta el final aunque la mujer muera. Claro, como esto Provida, y con el que estaba conversando, no puede decir eso, porque no puede decir, no me importa, hay que muera la mujer. O sea, no lo puede decir. Dice, no sé. Porque yo le digo, ¿qué pasa con los embarazos ectópicos? ¿Y eso qué es, me dijo? Bueno, es un embarazo donde pues ¿cómo es? El óvulo o el feto crece fuera del útero. Ahí lo pueden buscar, ¿qué es eso? La cuestión es que es un embarazo inviable, no se puede. Entonces, ¿qué sucede? De que como aquí está prohibido el aborto con nuestras leyes completamente retrógradas y estúpidas, porque hay que decir que son estúpidas, resulta que no, que tiene que esperar hasta que sea la emergencia, donde la mujer, pues muchas fallecen porque terminan desangradas, más que todas ¿a quiénes quieren que afecte esto? A las más pobres, porque si están bien retirados de un centro de salud, pues no alcanzan a llegar y mueren desangradas. Y como no se puede determinar en qué momento va a suceder eso, pues entonces se dan estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? De que en ese caso, médicamente está comprobado de que es necesario interrumpir el embarazo para no poner en riesgo la vida de la mujer. Entonces, ¿cuántas mujeres van falleciendo ya? Creo que 30, según vi por ahí un listado. 30 mujeres con ese tipo de embarazo. ¿Qué hacen los pro vida más radicales y estúpidos? Decir que eso es mentira, que no existe. O sea, el médico dice la verdad si te detecta un cáncer o una enfermedad, diabetes o cualquier cosa, menos eso es mentira, así de arbitrario. Y gente que ni siquiera ha estudiado nunca medicina, de nada. Entonces yo le digo, yo no soy médico, yo lo que estoy replicando es lo que dicen los médicos y lo que manifiestan, que ellos están atados de manos y que no pueden hacer nada para esas mujeres. Ellos saben de que tiene probabilidad de que pueda fallecer por la condición esa de ese tipo de embarazo, entre otras cosas, otro tipo de complicaciones que pueden haber. Entonces, es triste ver a gente que dice que es pro vida, pero con tal de salirse con la suya, más que todo hay gente ahí que como odia tanto a los feministas no quiere dar la razón. O sea, dicen, no, que esté prohibido. Y claro, da risa cuando son hombres, como tú nunca vas a tener esa condición, por eso es que te pones en ese plan. O simplemente es capricho, pues, nada más. Pero me causa gracia porque yo pensé que este tipo sabía que era un embarazo ectópico, así se llama.
o embarazo, no recuerdo el otro nombre que le ponen, no sé, pero es un embarazo inviable. Simplemente son aspectos de la naturaleza que no se pueden controlar, o sea, no se puede determinar antes de que una mujer se embarace, decir, va, mira, tú tienes riesgo de tener este tipo de embarazo. O sea, es gracioso, pues, pero a la vez triste. Es gracioso en el, digamos, mal sentido de la palabra, ni siquiera en el buen sentido, porque es increíble ver la estupidez de esta gente. Y para mí es de lo más repugnante, por el simple hecho de un estúpido dogma religioso venir y que tanto los diputados de la Asamblea como muchos youtubers de estos que se hacen los estúpidos a la hora de hablar de este tema, se hacen los desentendidos. Aquí quieren promover el aborto y tienen la agenda LGBT y tienen esto y tienen lo otro y que no sé qué. Y uno dice, no, imbécil, pone atención, no seas estúpido. No se trata de eso. Se trata de una condición médica bien particular que está matando mujeres. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ese caso, ese es el que se quiere aprobar o se está promoviendo, pero como hay una inmensa mayoría de salvadoreños que se oponen porque, no sé, puede ser desinformación, dogma religioso, como tú quieras, pero yo siento que, y de hecho no estoy diciendo que se imponga, no estoy diciendo apruébenlo y no importa lo que piense la mayoría, porque los políticos pues no les conviene ir en contra de la mayoría, pero yo siento que si se explica de forma razonable, de forma evidente, con prueba y todo, miren, en este caso es necesario hacer esto, pues lo van a entender. Vaya, o que se apruebe después de que se explique bien. Una campaña donde se explique por qué es necesario que algunas mujeres aborten, o que los médicos determinen que aborten cuando tienen este tipo de condiciones. No se puede evitar. Y es bien gracioso lo que hablamos siempre. Aparte de eso, muchos de estos repugnantes pro vida, cuando les dice, va, mire, si debería la mujer tener derecho a abortar si el niño viene down o que ella decida, dice, no, que eso no debe ser, porque no. Está bien, pues, pero entonces vamos a promover un impuesto para que esta persona, pues, pueda subsanar los gastos, porque eso es un gasto. Imagínense tener un niño en una condición de por vida prácticamente, o con una enfermedad crónica que le va a tocar un gasto bien fuerte a la persona, pues va a necesitar apoyo, ¿no? Ahí no quieren. Entonces uno dice, ah, qué clase de moral tiene esta gente. En fin, nada más eso. Posteriormente voy a estar hablando un poco de toda esta estúpida campaña que tienen medios internacionales, pero a mí lo que me gusta es que esto me sirve de filtro para ver quién lee, quién investiga de verdad. Eso me gusta. Ya cuando veo youtubers grandes incluso que se tragan la propaganda del pacto con pandillas, que no, de hecho hay un video que tengo por ahí de Diego Rasurín que le voy a hacer una reacción donde el idiota se traga también la propaganda y uno dice, no es tan intelectual como dice, ni lee lo que, ni investiga, pues, por lo menos en ese tema. No sé si investigará en los demás, pero por lo menos con el video ese que vi donde habla de la cárcel, que creo que reaccionó a la cárcel que se elaboró acá, me queda claro que el tipo no investiga nada, o sea, es otro que se deja llevar por propaganda. Yo digo, cuando desconoces de algo, investigar no es tan sencillo, no es cosa de solo voy a ir a leer tal cosa y ya estuvo. Es decir, si uno quiere estar cercano a más o menos cómo está la realidad, pues debe de conversar con alguien, no sé, alguien que esté un poco más al tanto del asunto, los pros y los contras, ver por qué se dice esto. Porque esta gente, cuando, bueno, hay varios temas, lo de esto de la destitución de magistrados, que es constitucional, o el régimen de sección, que es constitucional, se ponen a decir que no es así, que no es qué. Y solo esa opinión la toman como referencia. O sea, me da risa porque yo he visto aquí unos hijos de... Es que este tema me enfurece porque me da risa como unos hijos de puta, si hay que decirlo, unos idiotas que no tienen, se ponen en un plan que ellos son la ley y el orden. Es decir, por ejemplo, gente del Faro, gente de oposición. No, es que la reelección de Nayib es inconstitucional e ilegal. Y por lo tanto, como yo digo que es ilegal,
y es inconstitucional, entonces es así. La institucionalidad no vale, lo que diga la sala, pues no importa. Y así dicen, por ejemplo, medios como la BBC. La reelección de Nayib es inconstitucional. A ver, idiota, aquí tenemos una sala de lo constitucional que dice que no. Y está basado en precedentes. Porque es curioso cómo solo reaccionan a eso cuando las salas anteriores han tomado decisiones que han reformado la Constitución, o sea, han pasado por encima del texto constitucional y ahí nunca dijeron nada. Pero como eso demuestra de que hay gente que no sabe nada, que es una ignorante y se pone a hablar sin saber. Y yo he invitado, algunos me han dicho ahí que quieren debatir, pero quizás cuando ya van a leer en serio las cosas se dan cuenta de que han metido la pata y después ya no me dicen nada. Entonces digo yo, bueno, por lo menos dime ahí que ya investigaste y que no está bien, pues que te habías equivocado, pero no. Es como Sabrina Tórtora, por ejemplo, nunca se va a disculpar, supongo yo, por la soberbia, aquello de que dije esto, pero lo sostengo. Aunque sea mentira, pero lo sostengo. No voy a disculparme ni voy a rectificar. Es gente que tiene preconcedido algo y es bien difícil que den su brazo a torcer. No sé por qué tienen esa actitud. Lo desconozco, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, es quizá feo para ellos demostrar ante su audiencia que se han equivocado. Pero igual el que quiera debatir eso, yo por lo menos he buscado a esta gente del Faro porque tengo un montón de preguntas que quisiera hacerle, pero como los muy cobardes, miserables, asquerosos, no quieren dar la cara ni hablar con nadie, sino que pasan ahí escondidos como ratas, ¿verdad? Cobardes antes lo hacían y ahora ya no, porque yo tengo dudas pues de sus reportajes, los que he leído. Quiero hacerles preguntas. Pero no, lo último que hicieron fue un en vivo donde elegían las preguntas que hacía conveniencia. Gente de lo más cobarde, periodistas. Yo digo, tan valientes eran para ir a reunirse con pandillas y no quieren hablar con nadie que los cuestione. Es una cosa rara, pues. Se supone que son valientes y que no le tienen miedo a nada. Irse a reunir con esa gente, no tenían problemas, pero hoy venir a hablar aquí, no conmigo, pero con otros youtubers que los van a cuestionar, no quieren. Solo van ahí a lugares donde ni siquiera les hacen preguntas, sino que ellos solo se expresan y ya. Y eso es todo. Entonces, no sé qué les pasa. Bueno, la verdad es que sí sabemos qué es lo que les pasa, pues, porque saben que están mintiendo, saben que sus mentiras son insostenibles, que no tienen evidencia y por eso no dan la cara. Ya, eso es todo. Todas las acusaciones de pacto con pandillas, que la dictadura, que no sé qué, son mentiras, no es cierto. Y ellos lo saben. Y se puede demostrar cada cosita de las que... Se puede demostrar que es mentira cada cosa que esta gente afirma. En fin, así que por lo menos me sorprendió ver a una provida que logró comprender lo que es un embarazo ectópico, espero que decirlo bien, ectópico, y que pues en esos casos, pues ni modo, ven, la obra de Dios no es tan perfecta lamentablemente y pues se trata la manera de que esos casos no pasen, pues, pero lamentablemente pasa. Se trata la manera en el sentido de investigar y ver si un embarazo puede tener digamos, una prevención para que no sea necesario llegar a eso. Pero esta gente es un poco cueruda con eso, no acepta razonamientos. En fin, en todo caso, no tienen ninguna excusa. Es decir, no hay nada que puedan argumentar para decir aborto prohibido en su totalidad. Bueno, yo como ni siquiera legalmente no sé cómo es que lo manejan, porque vaya, a una mujer acá creo que le dan 30 años de cárcel si aborta. Incluso yo comenté un caso de una mujer que se tropezó, cayó de espaldas y abortó y dijeron, no, usted se tropezó a propósito de 30 años de cárcel, así. Pero es otra cosa de los provida que nunca definen cuál es el castigo que debería recibir una mujer que aborta. Y bien gracioso gracioso pero a la vez tétrico. De venir y que no le importe eso de que se determine con exactitud si una mujer abortó a propósito o abortó por accidente o fue un aborto espontáneo. Eso les vale un pepino. Entonces yo digo, si a mí me acusan de asesinato a cualquier persona, generalmente a nivel legal le dicen, ¿quién asesinó? ¿A un hombre o a una mujer? ¿De cuántos años? ¿Dónde vivía? ¿Hijo de quién era o hija de quién? Pero imagínense una mujer que aborta un feto de 6, 7 semanas. ¿Qué era? ¿Hombre o mujer? Lo puedes determinar. Ajá, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la causa de muerte?
no sé, y 30 años de cárcel. Es una cosa horrible, toda tu vida ahí. Entonces es un problema serio y debería de abordarse técnicamente. Fuera de ideología, de eso de que la feminista, que la izquierda, que la derecha, no. Simplemente basado en evidencia médica. ¿Qué cuesta hacer eso, hombre? En fin, hasta luego.